Gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor, de poder vivir agradecidos a ti. Como sabemos, Señor, aunque nuestros ojos no lo puedan ver, sabemos que tú estás obrando tu perfecta voluntad, Señor. Sabemos que tú estás obrando y abriendo caminos, Señor, haciendo cosas donde parece que no hubiera, Señor, quitando cosas donde están de más, Señor, y tú eres quien hace todas las cosas, papito. En ti estamos seguros, en ti estamos confiados, por ti vivimos y para ti somos, Señor. Y te damos gracias en esta mañana porque sabemos que tú estás obrando en nuestras vidas tu perfecta voluntad y en la vida de todos tus hijos, Señor. Tú estás obrando tu perfecta y tu buena voluntad, Señor. Gracias te damos, papito lindo, en esta mañana porque sabemos que tú cuidas nuestro corazón, tú cuidas nuestras vidas, Señor. Tú estás siempre al tanto, nunca nos has abandonado, ni tampoco lo harás, Señor, porque tu palabra dice que tú has venido para estar con nosotros siempre, Señor, y te agradecemos porque tu Espíritu Santo ha venido justamente a cumplir ese propósito en nuestras vidas, Señor. Y en esta mañana queremos aprender a cómo conocerlo más, a cómo conocernos nosotros a través de la palabra de Dios, Señor. No queremos vivir por vivir, queremos vivir para ti, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, movidos por tu Espíritu Santo, andando en el Espíritu como tú quieres que vivamos, Señor. Y te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo y obrando en nuestras vidas, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Nos podemos sentar. Damos gracias al Señor en esta mañana porque es una mañana de bendición, es una mañana de propósitos. Dios es un Dios que cumple sus propósitos. Él no dice algo y no lo hace, sino al contrario, Él cumple todos sus propósitos. Amén. Y a medida que nosotros confiamos en Él, vamos a poder recibir de Él la bendición plena. Y vamos a seguir conociéndonos a través de la Biblia porque es muy importante que nosotros podamos saber qué es lo que tenemos en el Señor, qué es lo que somos en el Señor. Muchas veces hemos vivido una vida tal vez cristiana de una manera, tal vez como hemos vivido anteriormente, de una manera muy ligera, pero queremos aprender a conocernos realmente qué es lo que Dios dice de nosotros en la palabra de Dios. Y en este tiempo estamos hablando acerca de cómo conocernos a través de la Biblia, pero justamente viviendo conforme al Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo está obrando en nosotros? ¿Qué hace el Espíritu Santo a favor de nosotros? ¿Cómo le está trabajando en nosotros? Amados hermanos, nosotros necesitamos al Espíritu Santo más que cualquier otra cosa en esta vida, porque el Espíritu Santo es la presencia de Dios mismo en nosotros. Y el Espíritu Santo era necesario para Jesús. ¿Cuánto más debe ser necesario para nosotros? Por eso Jesús dijo, les conviene a ustedes que yo me vaya, para que entonces el Espíritu Santo pueda venir a ustedes. Pero si yo no me voy, no podría venir. Pero gracias a Dios que Jesús se fue para que el Espíritu Santo venga, no solamente a estar alrededor nuestro, sino para que Él more en nuestro cuerpo, more en nuestro corazón, more en nuestra vida. Porque dice la palabra que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. En esta mañana, con la guía y la ayuda del Espíritu Santo, vamos a aprender a cómo andar en el Espíritu. Y si nosotros no sabemos cómo andar en el Espíritu, nuestra vida cristiana va a ser un fracaso. Y Dios no quiere que sea un fracaso, quiere que sea una vida de victoria en victoria. Cuando hablo de victoria en victoria no significa que tu vida va a ser de color de rosas, no. Vas a tener un montón de problemas, de dificultades, pero lo bueno es que todo, en medio de todas estas circunstancias, tienes la victoria en el Señor. Cuando andamos en el Espíritu, somos guiados por el Espíritu, somos motivados por el Espíritu Santo, entonces nuestra vida va a estar segura. Amén. Entonces, vamos esta mañana a hablar acerca de cómo andar por el Espíritu. Nos vamos a conocer cómo Dios quiere trabajar en nosotros para que cada uno de nosotros pueda aprender a andar realmente en el Espíritu. Y Pablo decía, no satisfacer los deseos de la carne. Amén. Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir viviendo en el Espíritu. Vamos a ir a la palabra del libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a leer este texto bíblico que nos va a ayudar muchísimo a que podamos nosotros conocer mejor este tema. Amén. Dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe y nos instruya para que podamos conocer la palabra del Señor. Dice así. Ahora pues, dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, repito, para que se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Dice, porque los que son de la carne, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y aquí es el punto de equilibrio. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si nosotros, amados hermanos, queremos agradar a Dios, no podemos vivir en la carne. Tenemos que vivir en el Espíritu. Si estoy tratando de agradar a Dios por mis obras, no vas a poder agradar a Dios. Si vas a querer agradar a Dios por lo que estás haciendo, no vas a agradar a Dios. Porque estás haciendo cosas en la carne, mas no en el Espíritu. Sigue diciendo, verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuántos queremos vivir en esta mañana? Amén. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? ¿En la carne o en el Espíritu? En el Espíritu. Y viviendo en el Espíritu, las obras de la carne van a morir. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No dice que luches contra la carne, no dice que estés batallando contra la carne, no dice que estés rindiéndote ante la carne. Tienes que vivir en el Espíritu y la carne se sujetará. Porque verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vuelvo a repetir, verso 14, escuchen. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Fíjense, nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El Señor no quiere que vivas en temor. El Señor no quiere que vivas en miedo. El Señor no quiere que estés asustado en la vida. Porque hemos recibido un Espíritu Santo, que es el Espíritu que nos ha liberado de esa esclavitud. Dice, sino que ahora hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Amado hermano, frente a esta verdad, tenemos que nosotros darnos cuenta que el Señor nos anima a andar en el Espíritu. El Señor nos anima a vivir en el Espíritu. El Señor nos anima a caminar con Él en el Espíritu. ¿Cuántos queremos caminar con el Señor? Si queremos caminar con el Señor, la única forma que podemos caminar con el Señor es en el Espíritu. Entonces, ¿cómo andar en el Espíritu? Es una buena pregunta. Si yo sé que tengo que andar en el Espíritu, ¿cómo ando en el Espíritu? ¿Cómo voy a caminar en el Espíritu? ¿Cómo voy a empezar a moverme en el Espíritu? ¿Cómo voy a empezar yo a dejar de vivir en la carne, como dice la palabra, y empezar a vivir en el Espíritu? Porque yo quiero agradar a Dios. Y yo sé que cada uno de ustedes que está escuchando esta prédica están queriendo agradar a Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a agradar a Dios? La única forma es andando
en el Espíritu. Entonces vamos a ver en esta mañana cómo vamos a andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Porque si nosotros nos enfocamos en la carne, nos va a traer la muerte. Pero si conviviendo en el Espíritu apagamos la obra de la carne, vamos a tener, ¿qué cosa? Vida y paz. ¿Cuántos queremos tener vida y paz en esta mañana acá? Entonces vamos a conocer cómo andar en el Espíritu. El Espíritu Santo, en primer lugar, nos va a hacer recordar cosas muy importantes. Dice así: andar en el Espíritu es vivir en todo momento, fíjense, dependiendo de Él en toda nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, y en todo lo que hagamos. Andar en el Espíritu es vivir en todo momento, fíjense, en todo momento, no solo cuando estás en la iglesia, no solo cuando todo te sale bien, no solo cuando estás de victoria en victoria, no solo cuando no hay ningún problema en tu vida, no, dice que en todo tiempo, cuando hay momentos de angustia, de tribulación, de bendición, de gozo, en todo tiempo tenemos que andar viviendo o dependiendo del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu es vivir en todo momento dependiendo del Espíritu Santo, en toda nuestra vida. No solamente digo, yo vivo en el Espíritu, pero solamente en la iglesia, o solamente cuando estoy orando, leyendo mi Biblia. No, vivir en el Espíritu es vivir en todo momento, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, y en toda cosa que nosotros hagamos. Por eso la Biblia dice, cuando hagas algo, tú lo hazlo como para el Señor. O sea, Él demanda que en todo momento seamos conscientes que yo voy a vivir en el Espíritu. Todos mis pensamientos tienen que ser sometidos a lo que el Espíritu dice o el Espíritu es. Mis acciones en lo natural tienen que ser manifestadas en el Espíritu. Todo, mi espíritu, obviamente, unido al Espíritu. Entonces, todo mi ser espiritual, mi cuerpo, está haciendo lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Por eso dice, andar en el Espíritu es vivir en todo momento dependiendo del Espíritu Santo. Tal vez en este momento aún no sabemos cómo depender del Espíritu Santo, pero a medida que empecemos a caminar, vamos a aprender a cómo caminar siempre con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios mismo en tu vida. Él quiere estar contigo, así como si tú tienes un amigo que es tu amigote, que cualquier cosa hables con él, conversas con él, compartes con él. Bueno, el Espíritu Santo quiere ser eso y más en tu vida. Y Él espera que nosotros lo consideremos en nuestra vida. Amén. Entonces, debemos vivir siendo sensibles y obedientes a Él. Aquí hay dos cosas muy importantes que tenemos que notar. Lo primero es que necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo. Debemos conectarnos al Espíritu Santo. Debemos estar en sintonía con el Espíritu Santo. Una forma muy práctica que hemos aprendido cómo estar en sintonía con el Espíritu Santo es, en primer lugar, estar en quietud y decirle, Señor, ¿eso es lo que tú quieres que haga? ¿Eso es lo que tú deseas, Señor, para esto? ¿Eso es lo que tú quieres que vaya a ese lugar, Señor? Señor, ¿tú quieres que yo me mueva a tal sitio? ¿Tú quieres que hable tal cosa? ¿Tú quieres que haga tal cosa? Estar sensible a lo que el Espíritu Santo nos va a decir. Pero acá viene la parte más importante. Porque podemos ser sensibles al Espíritu Santo, podemos escuchar su voz, podemos recibir la dirección a nuestro corazón, pero ¿saben qué cosa? A veces no somos obedientes a Él. Por eso tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo tenemos que ser obedientes a Él. Hay muchas personas que el Espíritu Santo les habla, les muestra, les dice, les previene cosas, pero no obedecen. Y a veces tenemos resultados fatales. Por eso que necesitamos cada día aprender a caminar con el Espíritu Santo. Necesitamos escuchar su voz, ser sensibles a Él. Señor, muéstrame qué cosa debo hacer, por dónde debo de ir, qué cosa debo tomar, qué cosa no debo hacer, qué cosa sí tengo que hacer. Y si nos dice el Espíritu Santo la dirección que tenemos que tomar, hagamos lo que nos dice. No dejemos, dice que cuán buena es la palabra a su tiempo. Si el Espíritu Santo te dice, habla a tal persona, habla al momento a tal persona. No le hables cuando tengas tiempo, de acá una semana, un mes.
Porque tal vez en ese momento el Espíritu Santo te está hablando para que le hables a una persona una palabra o que reciba tu llamada y tu llamada le va a traer como que aliento de vida a esa persona. Entonces, seamos sensibles y obedientes a Él. Amén. ¿Cómo vivir con el Espíritu Santo? Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. A veces nosotros como creyentes decimos, sí, nosotros somos espirituales, somos seguidores del Espíritu Santo. Entonces, si tú vives por el Espíritu, ahora te dice, entonces, andemos también por el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. ¿Ok? Y vamos a aprender cada día a ver cómo vamos a andar en el Espíritu. Y por último, solo así viviremos una vida que agrada a Dios. ¿Ok? Dependiendo en todo momento de Él, siendo sensibles y obedientes a Él y andando en el Espíritu. Si queremos aprender cómo realmente se anda en el Espíritu, tenemos un gran modelo. Y tenemos 4 evangelios en la Biblia que nos enseña, inclusive 5 hechos también nos enseña cómo podemos ser guiados y movidos por el Espíritu Santo. Jesús, nuestro Maestro, nos enseña cómo Él se movía, era movido por el Espíritu Santo en todo lo que hacía. Y los apóstoles al principio también empezaron a moverse siendo guiados por el Espíritu Santo, siendo llevados por el Espíritu Santo, siendo trasladados de un lugar a otro lugar por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos cada día, ¿no?, aprender a seguir caminando por el Espíritu Santo. Pero vamos a definir un ratito 2 cosas importantes. ¿Cómo es andar en el Espíritu? Andar es ir de un lugar a otro, o sea, es dar pasos, avanzar. Todos nosotros sabemos que es andar, ¿sí o no? Me paro y pongo a caminar. Es dar pasos de un lugar a otro, ¿ok? Pero andar en el Espíritu es ir a avanzar dentro de la voluntad del Espíritu Santo. Una cosa es que yo me levante y me ponga a caminar por acá, me vaya para allá y no hay ningún problema, la carne tienes pies y te puedes mover. Pero andar en el Espíritu es ir a avanzar todo esto dentro de la voluntad del Espíritu Santo. En pocas palabras, andar en el Espíritu es, yo no voy a dar un paso si es que el Espíritu Santo no me dice que lo dé. Yo no me voy a detener si el Espíritu Santo no me dice que me detenga. Entonces, andar en el Espíritu es estar dentro de la voluntad del Espíritu. ¿Amén? Entonces, a medida que nosotros empezamos a andar en el Espíritu, vamos a darnos cuenta que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y está haciendo su perfecta voluntad. Y Él nos va a ayudar y nos va a guiar para que vivamos conforme los propósitos del Señor. ¿Amén? Entonces, punto número 1 para cómo nosotros empezamos a andar en el Espíritu. Primero, tenemos que saber que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Entonces, yo sé que estoy andando en el Espíritu Santo cuando estoy andando en la verdad. Si yo no estoy andando en la verdad, entonces no, el Espíritu Santo no está allí, porque Él se mueve en la verdad, porque Él es la verdad. ¿Amén? La palabra del Señor nos dice en Juan 16, verso 13, la primera parte dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. ¿Cuántos queremos vivir en la verdad? Vivamos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu. Busquemos el mover del Espíritu, porque donde está el Espíritu, ahí está la verdad. En un mundo tan confuso, en un mundo donde la gente ya no sabe qué hacer o qué decir o a quién creer, es bueno seguir al Espíritu de verdad. Es bueno caminar con el Espíritu de verdad. Es bueno ser guiados por ese Espíritu de verdad, porque Él nos llevará a un solo destino, a la verdad. Y acuérdense lo que Jesús dijo, la verdad os hará libres. ¿Cuántos queremos vivir libres? El Espíritu Santo nos va a llevar a ese lugar. Andemos en Él y vamos a andar en libertad. Si yo no ando en el Espíritu, obviamente no estoy andando en la verdad y menos voy a estar en libertad. Por eso que mucha gente se siente pues esclava de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus acciones, de sus reacciones.
porque no están en la verdad. Entonces necesitamos movernos en la verdad para que podamos habitar en la verdad y podamos ser libres de todo lo que no es la verdad. Amén. Entonces, la mejor forma de andar en el Espíritu es andar en la verdad, porque el Espíritu de verdad nos va a guiar a esa verdad. Amén. Punto 2. El Espíritu Santo nos enseñará ¿qué cosa? Todas las cosas. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Él es nuestro ayudador. El Espíritu Santo vino, Dios lo envió a nuestra vida para que Él nos enseñe todas las cosas, no para que nos niegue, para que nos enseñe, para que nos revele las cosas que nosotros no podemos entender o no sabemos. Él nos va a enseñar todas las cosas. En Juan 14:26 dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los guiará, Él los enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas. No nos va a enseñar algunas cosas, nos va a enseñar todas las cosas. Y todas las cosas de la fuente original, de Dios. Amén. También nos dice en Juan 16:13, dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si nosotros queremos saber, Señor, qué pasará mañana, qué será pasado, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él dice, nos hará saber las cosas que habrán de venir. Pues, Señor, ¿qué pasará mañana? No sé, Señor, tengo un mañana incierto. El Espíritu Santo te va a enseñar las cosas, ¿no?, que habrán de venir. Y Él te enseñará lo que necesitas saber en el momento apropiado, en el tiempo correcto. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. ¿Amén? El Espíritu Santo también nos hará recordar. Y aquí no hay lugar para que nosotros nos excusemos. Bueno, ya se me olvidan las cosas, yo no sé qué fue, qué no fue. El Espíritu Santo justamente nos va a ayudar en esta área tan importante. Dice Juan 14:16, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ah? El Espíritu Santo nos hará recordar las cosas. A veces nosotros estamos más preocupados en que no quiero olvidarme, no quiero olvidarme. No, no te preocupes. El Espíritu Santo que esté en ti te va a hacer recordar todas las cosas. Por lo tanto, nos vas a recordar lo que el Señor está diciendo. La palabra que nosotros leemos, verá, pero tanta palabra no se me entra en mi cabeza. No te preocupes. Si tú de todo corazón lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo te hará recordar todo lo que el Señor te ha dicho. El Señor me habló tal fecha, no sé qué me dijo. El Espíritu Santo te hará recordar lo que el Señor te dijo. Porque el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos en todo. Amén. El Espíritu Santo nos va a convencer de pecado. Y este es un punto muy importante donde vamos a tomar un tiempo para poder aprender esta obra maravillosa que hace el Espíritu Santo, que hace Dios en la vida de cada persona. A veces nosotros estamos muy afanados en tratar que todo el mundo cambie. Pero a veces nosotros mismos necesitamos ser afinados en el Señor. Necesitamos ser perfeccionados en el Señor. Necesitamos ser corregidos en el Señor. Y el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. No es el pastor, no es lo mucho que leas, lo mucho que ores. Es el Espíritu Santo que va a usar todos esos medios que tú has tomado para que te ayude a entender las cosas. La Biblia dice de esta manera en Juan 16:8. Y cuando Él venga, se refiriéndose al Espíritu Santo, dice, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que va a convencer al mundo de pecado? El Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, cuando nosotros estamos anunciando la verdad a una persona, no es mi palabra, no es mi predicación, es el Espíritu Santo quien va a coger esa palabra que yo estoy hablando para que la persona pueda entender y pueda darse cuenta de su pecado y pueda arrepentirse y volver a los pies del Señor. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El problema de la humanidad es que no creen en Dios.
Y a veces es lamentable decir que hay muchos creyentes que no creen en Dios. Y necesitamos creer en Dios. El gran pecado del ser humano es que no cree en Dios. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí va a recibir todas las cosas. El que cree en mí, bienaventurado aquel que cree en mí. Dichoso aquel que cree en mí. ¿Cuántos estamos creyendo en él? Por eso dice el Espíritu Santo, va a convencer de pecado por cuanto no creen en mí. Y necesitamos creer en él. De justicia, por cuanto por cuanto voy al Padre, no me veréis más. La justicia de Dios ha determinado algo. ¿Qué creen que ha dicho la justicia de Dios? Dios hizo justicia en Jesucristo al llevarlo a la cruz, a morir por nosotros. Y Dios ha decretado una justicia para el ser humano. Pero ¿qué tiene que hacer este ser humano para que reciba la justa justicia de Dios? Creer en Él. Creer en Él. Si no crees en Él, no puedes recibir la justicia de Dios. Y luego dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El juicio del Señor está manifestándose para todo aquel que no cree. Juan 3, 16, 17 dice que Jesús no ha venido a condenar al mundo, pero aquel que no cree en él ya está condenado, o sea, ya hay un juicio sobre esa persona. Fíjese que primero el Espíritu Santo manifiesta la justicia de Dios, que Él quiere que todos se salven, que nadie muera. Pero el no creer en Jesús te lleva al juicio eterno. Por eso dice que este mundo necesita creer en Él, porque el que no cree en Él ya está condenado, ya hay un juicio sobre Él. Por eso dice que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ya está un juicio establecido. Pero si crees en Él, eres salvo. ¿Y cuánto hemos creído en Él? Amén. ¿Hemos creído en Él? Amén. Y si hemos creído en Él, entonces estamos salvos. Amén. Somos salvos de la condenación. Somos libres de ese juicio del Señor. Amén. Andar en el Espíritu Santo nos va a librar de la condenación. Y acá es un tema muy importante porque si nosotros recibimos la revelación de Dios y dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe esta verdad de la palabra, vamos a aprender cómo Dios quiere que vivamos. Romanos 8:1 dice así. Ahora pues, hoy, en este tiempo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pregunto, ¿quiénes están en Cristo Jesús? ¿Los creyentes o los no creyentes? Los creyentes. Entonces, si tú eres creyente, estás en Cristo Jesús, perteneces a Cristo Jesús. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y a veces nosotros decimos, wow, qué fantástico, no hay condenación para mí. Y es cierto. Pero qué bueno es que la palabra de Dios no se quedó en el versículo 1, sino que continuó. Y dice, los que no andan, mire, ¿cuál es la actitud o la característica de estos hijos de Dios? Dice, de los que están en Cristo Jesús, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Entonces, si yo ando conforme al Espíritu, entonces estoy en este grupo. Pero si yo ando conforme a la carne, entonces no estoy en este grupo. Y hemos visto hace un momento, al principio que leímos el texto de todo Romanos 8, del 1 al 16, cómo es los que andan en la carne. Piensan en las cosas de la carne, viven en las cosas de la carne, se mueven en las cosas de la carne. Pero los que andan en el Espíritu viven para agradar a Dios. Viven haciendo la voluntad de Dios. Antes que mi voluntad, yo busco la voluntad de Dios. Antes que mi beneficio, busco el beneficio de Dios. Antes que ver mi propia satisfacción o mi propio deleite o mi propio gusto, busco el deleite de Dios. Jesús mismo, pudiendo decir, no quiero ir a la cruz, él dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Eso es andar conforme al Espíritu, para no satisfacer los deseos de la carne.
Sigue diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Porque ellos no están viviendo para ellos, están viviendo bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. En pocas palabras, están viviendo para agradar a Dios. Si una persona dice, no me condenes, es porque tú estás viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y estás viviendo para agradar a Dios. No para agradar a los hombres, para agradar a Dios. Amén. Y si yo vivo para agradar a Dios, entonces puedo vivir libre de condenación. ¿Me pueden acusar? Por supuesto, a Jesús lo acusaban cada rato. A Jesús le hicieron juicio falso. A Jesús constantemente estaban condenándolo. Pero obviamente él estaba viviendo en la ley del Espíritu de Dios. Libre de culpa, libre de pecado, libre de condenación. Amén. Por lo tanto, cuando andamos en el Espíritu Santo, somos libres de condenación. El Espíritu Santo nos hace pensar en lo espiritual. Qué importante es esto, porque muchas veces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que darnos cuenta que cuando andamos en el Señor, pensamos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y tenemos que movernos pensando en lo espiritual. La Biblia dice así en Romanos 8, 5, 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cuántos están pensando en la carne ahorita? Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. ¿No? Pensar en la carne es pensar en tu propio beneficio, tu propio placer, tu propio deseo, tu propio sueño, tu propio, de repente estás pensando en comer, o en tu cocina, en tus cosas naturales. Dice, pero los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. Pero miren lo que la palabra nos dice, y acá es muy interesante, dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué cosa es? Es muerte, ¿ves? El ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos quieren estar en vida y paz? Amén. El ocuparnos en el Espíritu es vida y paz. Amén. El Espíritu Santo testifica que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos va a testificar que realmente nosotros somos hijos de Dios. Pero hijos de Dios en verdad. No hijos de Dios porque todo el mundo se dice que, si Dios es Dios, sos mi papá, y no. Es el Espíritu Santo en ti te da esa convicción que eres hijo de Dios. Romanos 8, 14 y 16 nos dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. El mismo Espíritu da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, todos aquellos que proclaman que son hijos de Dios es porque el Espíritu Santo se los está revelando en su corazón. Amén. Y otro punto muy importante es, dice, recibiréis poder cuando haya venido, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Por lo tanto, el otro punto es, el Espíritu Santo nos da poder. ¿Cuántas cosas no podemos hacer? Muchísimas. Pero el Espíritu Santo en nosotros nos da poder. Poder para resistir, poder para creer en el Señor, poder para pararnos firmes en el Señor, poder para descansar en Él en medio de las circunstancias, poder en todo tiempo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿no? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último
de la tierra. Fíjense, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y lo bueno es que el Espíritu Santo ya vino, ya está en medio de nosotros, ya ha sido derramado en medio de nosotros. Ya tenemos esa unción del Santo en nosotros, ya tenemos el poder de Dios en nosotros. No tenemos ninguna excusa para no ser testigos donde nos encontramos. En el barrio, en la zona donde estamos, en la ciudad donde nos encontramos, en el país donde estamos y hasta lo último de la tierra, podemos manifestar lo que el Señor está obrando en nosotros. Cuando nosotros empecemos a caminar en el Espíritu, cuando empecemos a andar en el Espíritu, cuando empecemos a agradar a Dios, empecemos a vivir para el Señor, nuestra vida va a empezar a producir algo. Y ese algo se llama, perdón un ratito, ¿para qué es el poder del Espíritu Santo? Eso justamente quería concluir. ¿Para qué es el poder del Espíritu Santo? Dios no nos da poder para decir soy el poderoso, soy el fuerte, soy el súper. No, el Espíritu Santo nos da un poder para algo especial, lo que le estaba diciendo hace un momento. Pablo testificó que era su anhelo y esperanza. Y debe ser nuestro anhelo y esperanza aprender a caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, movernos en el Espíritu. Y cuando nosotros empezamos a vivir de esta manera, nuestra vida va a empezar a reflejar algo. Es como cuando yo pongo una semilla de un árbol, planto en la tierra, ese árbol empieza a crecer. Y conforme empieza a crecer, empieza a dar flores, hojas. Pero eso no es suficiente, ese árbol va a hacer algo más. Va a empezar a producir frutos. Y Jesús dijo, por tus frutos te voy a conocer. Por lo tanto, nuestro caminar con el Espíritu, nuestro andar con el Espíritu, nuestro vivir en el Espíritu, va a producir los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo. Si mi vida no tiene frutos, si mi vida no se refleja en los frutos del Espíritu Santo, entonces necesito yo afinar mi vida. Necesito chequearme cómo estoy viviendo, cómo está mi vida, cómo realmente Dios quiere que yo viva. Y a medida que yo voy empezando a vivir mi vida o a vivir caminando en el Espíritu Santo, andando en el Espíritu Santo, viviendo como Dios quiere que yo viva, entonces en mi vida va a empezar a reflejar. Le hacía la analogía con el árbol. Cuando plantamos un árbol, lo nutrimos bien, lo cuidamos y le damos su agua y todo lo que necesita, va a crecer. ¿Y qué va a pasar cuando crece, se fortalece y empieza a echar flores? Va a producir fruto. Y no tiene que hacer nada extra, simplemente es el resultado de lo que ya es. Los frutos del Espíritu es el resultado de lo que ya somos en el Señor. Amén. Y por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que los frutos del Espíritu Santo, como cristianos debemos dar fruto del Espíritu Santo y debe ser parte de nuestra vida cristiana. Los frutos del Espíritu Santo no es algo, wow, qué maravilla. Es como, imagínense que usted pone una semilla de paltas, crece el árbol, da flores, da sus hojas y todo bonito, salen sus frutos y usted dice, wow, mira, un fruto de palto, está dando paltas. ¿Quién se asombraría? Nadie, porque es normal. Para un cristiano que anda en el Espíritu, que vive en el Espíritu, que vive para agradar a Dios, dar fruto debe ser parte de nuestra vida. Dar fruto debe ser una manera de vivir, una manera que viene como consecuencia de lo que ya somos en el Señor. Y los frutos del Espíritu son conocidos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Y frente a estos frutos, dice la ley, no puede hacer nada. La carne no puede hacer nada. Pero los que somos hijos de Dios vamos a tener muchos beneficios. Con la ayuda del Señor, Dios mediante, la siguiente semana vamos a hablar y vamos a aprender qué nos habla el Señor respecto a los frutos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, porque estamos aprendiendo a vivir conforme al Espíritu Santo. Y conforme vivamos, vamos a poder disfrutar más la vida que nuestro Señor quiere que vivamos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Gracias porque hemos aprendido en este día cómo andar en el Espíritu, cómo caminar en el Espíritu, cómo vivir para agradarte a ti, Señor, en todo.
Señor, cada día queremos vivir conforme a tu palabra, Señor. Cada día queremos vivir conforme a tu voluntad. Cada día queremos vivir para agradarte a ti en todo, Señor. No queremos vivir simplemente por vivir, sino queremos vivir conforme a tu voluntad. Padre, tu palabra dice que nosotros no tenemos que vivir para la carne, porque si vivimos para la carne vamos a estar viviendo para la muerte. Pero si vivimos para el Espíritu o vivimos en el Espíritu, con el Espíritu, vamos a vivir para ti, Señor, y vamos a estar en paz. Señor, ayúdanos cada día. Espíritu Santo, tú eres nuestro ayudador, tú estás en nosotros. Ayúdanos, guíanos, para que cada día podamos aprender a vivir en el Espíritu, a fin de no satisfacer los deseos de la carne. Gracias te damos, Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Ayúdanos para que cada día nuestro caminar contigo sea un caminar de bendición, sea un caminar donde podamos nosotros establecer una vida en correcta comunión contigo, Señor, y agradándote a ti en todo lo que hacemos. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda la gloria y la honra, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor es bueno en todo momento.